Errare humanum est, conocida expresión latina que se suele cortar por la mitad, porque con distintas versiones la frase completa dice que errar es humano, pero no lo es perseverar en el error. Aplicado al mundo de la programación se podría añadir que tampoco lo es no prepararse para cuando esos inevitables errores tengan lugar. Por eso, una de las partes clave en cualquier programa es el manejo de errores. Cómo prepararnos para evitar o, en su caso, minimizar en todo lo posible las consecuencias de los errores. Porque un programa siempre va a estar sujeto a posibles errores de diferentes tipos. Desde errores sintácticos, donde tenía que poner un punto y coma puse un punto, como ejemplo más sencillo, a errores semánticos, en el que a un tipo int le intento sumar un tipo string, también como ejemplo más sencillo. Son dos tipos de fallos que producen errores provocados directamente por el programador y que en la mayoría de los casos pueden resolverse ya en tiempo de compilación. Son los fallos más comunes, pero no los únicos ni mucho menos. Porque existen otros muchos posibles fallos que no dependen directamente de errores del programador o incluso tampoco del propio programa. Por ejemplo, la llamada a una función que necesita acceder a un archivo externo, pero que por la causa que sea no puede hacerlo. Las causas del fallo pueden ser múltiples y no achacables al programa, pero si éste está diseñado de un modo consistente, tiene que haber previsto esa posibilidad y tener preparada una respuesta adecuada si se produce. El tipo de respuesta puede variar mucho. No existe una fórmula mágica, porque depende tanto de la naturaleza del problema como de si es posible solucionarlo o no. Vamos a enfocarlo partiendo de un fallo que se produce cuando una función llama a otra dentro de nuestro programa. Podemos resumir 4 estrategias generales para intentar dar una respuesta adecuada a esos fallos. La primera es manejar el fallo en el mismo lugar en el que se produce, desde dentro de la función que ha sido llamada por tanto. La segunda es devolver la información del error indicando lo que ha pasado y dejando que sea el llamador el que se responsabilice de resolverlo. La tercera es detener la ejecución del programa y la cuarta es lanzar una excepción. La mejor estrategia, cuando es posible, es solucionar el fallo dentro de la misma función en la que se ha producido, de modo que pueda corregirse sin afectar a ninguna otra parte del código fuera de esa función. Las dos opciones posibles son seguir reintentándolo hasta que tenga éxito o cancelar la operación que se está ejecutando. Si el error se debió a algo fuera del control del programa, el programa puede volver a intentarlo hasta que logre hacerlo. Por ejemplo, si el programa requiere una conexión a Internet y el usuario se ha quedado sin conexión, el programa puede mostrar una advertencia y luego usar un bucle para volver a verificar periódicamente la conectividad a Internet. Otro ejemplo similar, si le pedimos al usuario que ingrese un valor de un tipo, pero lo hace con un tipo no válido, el programa puede pedirle que lo intente de nuevo y repetir hasta que el usuario ingrese una entrada válida. La otra estrategia es simplemente ignorar o cancelar la operación. Por ejemplo, en este código, si el usuario pasa un valor no válido para y, 0 en este caso, simplemente ignoramos la solicitud de imprimir el resultado de la operación de división. El problema de esta aproximación es que el llamador o el usuario no tendrá ninguna información sobre por qué la función no se ejecutó correctamente. La solución más sencilla para esto sería imprimir un mensaje con el error, algo como esto. Pero en muchos casos puede que la función llamador esté esperando un valor de retorno o algún efecto secundario sin el que no puede seguir la ejecución del programa. Así que en estas situaciones simplemente ignorar el error puede no ser una opción. En este código usamos std_cer, que es un sustituto de std_cout cuando estamos tratando con problemas de depuración, porque no necesita almacenarse en el buffer, lo que garantiza su ejecución inmediata, mientras que con cout el posible bloqueo provocado por el error
puede producirse antes de que el mensaje sea enviado. Pero en muchas ocasiones el error no puede manejarse razonablemente desde la función en la que se detecta. Por ejemplo, en esta función que debe devolver obligatoriamente un tipo double. Si el usuario pasa para y un valor de 0, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí ya no nos sirve con simplemente ignorar la ejecución de la función, porque ésta tiene que devolver obligatoriamente un valor y de tipo double. Dentro de la función, pedirle al usuario que ingrese un nuevo valor no tiene sentido, porque se trata de una función de cálculo que ha recibido argumentos desde otra función. En casos como este, la mejor opción puede ser devolver el error y que sea el llamador el que gestione la solución del problema. Si la función no tiene retorno, es sencillo. Podemos cambiar el return de void a bool y devolver un valor booleano que le indique al llamador que la ejecución de la función ha sido un éxito o un fracaso. A diferencia del mensaje solo informativo, con un valor bool de retorno, podemos hacer que la función llamador reaccione según la función llamada se haya ejecutado correctamente o no. Así que esta versión podemos convertirla en esta otra. Pero si la función ya tiene obligatoriamente un return, la cosa se complica. Ya debemos tener muy claro que una función solo puede devolver un resultado. Y nos acercamos a uno de esos dilemas que explican por qué son tan importantes las excepciones en C++ y en la mayoría de los lenguajes de programación. Es cierto que en ocasiones hay apaños. Por poner un ejemplo, si una función obligatoriamente debe tener un retorno de un tipo, podemos buscar algún resultado que sea imposible que pueda ser devuelto por la ejecución de esa función y usarlo como valor de retorno para indicar un error. Este sería un ejemplo, una función que calcula el recíproco de un número. Para los que no estén muy puestos en matemáticas, como es mi caso, un número multiplicado por su recíproco debe ser igual a 1, así que para calcularlo se divide 1 por el valor pasado. Aquí 1 dividido por x. Como vemos, esta función obligatoriamente debe devolver un double, pero su numerador siempre debe ser 1 o 1.0, así que es imposible que ese valor de retorno sea 0.0. Pasemos el valor que pasemos como x. No existe ninguna división de 1 por algo cuyo resultado sea 0. Así que 0.0, que es un return válido porque es un double, pero es un resultado que sabemos que esta función nunca va a producir. Así que podemos indicarlo como valor de retorno para que el llamador sepa que la función no se ha ejecutado correctamente y reaccione en consecuencia. Así que en lugar de esto, podemos escribir algo como esto. Rebuscado, y además de rebuscado, limitado, porque hay funciones cuyos posibles retornos abarcan todo el rango de resultados posibles. Así que no podemos usar el valor devuelto para indicar un error. Sigue habiendo otros posibles apaños que podríamos usar dependiendo de la función concreta, pero debe quedar claro con lo que hemos visto que en muchos casos usar el return de una función para devolver un error al llamador es complicado y con formas de hacerlo muy diferentes, lo que conduce a la inconsistencia del código, que casi siempre es el primer paso para la producción de más errores. Por eso C++ nos ofrece una forma completamente independiente del return para poder devolver errores al llamador, que es lo que se conoce como excepciones, que por eso son tan importantes. La idea básica es que cuando se produzca un error, el programa lanzará una excepción. Si la función actual que se está ejecutando no puede capturar, resolver el error, será el llamador el que pueda detectarlo e intentar buscar una solución. Si el llamador tampoco puede resolverlo, el llamador del llamador será informado. Así, la excepción provocada por el error irá ascendiendo progresivamente en la pila de llamadas,
hasta que la excepción sea detectada y pueda manejarse el error. Si es así, el programa se continúa ejecutando normalmente. O si llega hasta main, que tampoco puede manejar el error, entonces el programa finaliza con un error de excepción. El manejo de errores a través del retarm es una fuente constante de problemas. Además de los mencionados, podríamos indicar muchos más. En secuencias de códigos donde muchas cosas pueden salir mal, los códigos de error deben revisarse constantemente, lo que tiene una repercusión clara en el rendimiento. Los problemas se agravan en programación orientada a objetos, por ejemplo, con los constructors. ¿Qué sucede si se produce un error en el constructor que, como ya sabemos, no tiene retarm que podamos usar? Podemos hacerlo a través de parámetros de referencia, lo que es complicado y debe verificarse explícitamente en cada caso. Además, el mecanismo que se automatiza con el uso de excepciones que va recorriendo la pila en busca de una solución no ocurre con los retarms. Si desde la función llamada usamos retarm para informar de un error al llamador, pero este tampoco tiene una solución, ¿qué hacer? Tendríamos que intentar usar su retarm para informar a su función llamador otra vez. Tremendamente complicado y confuso, o incluso imposible. Resumiendo, el problema del uso de los retornos para manejo de errores es que se mezclan de modo muy confuso con el flujo normal del programa, lo que es una fuente constante de problemas añadidos, y para evitarlo existen las excepciones, un mecanismo que permite desvincular el manejo de errores del flujo de control típico o normal de un programa. Esto permite una gran libertad para el manejo de errores cuando y cómo sea útil en cada situación posible y alivia la inmensa mayoría del desorden que producen la mezcla de retornos y manejo de errores. De ahí la importancia de las excepciones, que empezaremos a ver cómo funcionan en C++ en el próximo videotutorial.